Gracias, Javier, por la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias por venir tratándose de un viernes a estas horas. Espero que me valga la pena. Bueno, la charla se llama Habitar y Construir. O sea, bueno, en el despacho somos dos socios, Marta Peris y José Toral, y en realidad somos como dos patas, ¿no?, de esta idea de que, o sea, primeramente nos dedicamos a hacer proyectos de vivienda, ¿no?, y nos planteamos cómo se tiene que vivir, cómo se tiene que habitar en este siglo XXI, y creemos que eso va asociado también con una manera de construir, ¿no? O sea, no se puede desligar, ¿no? O sea, por eso, o sea, sí que pues casi todo nuestro trabajo empieza con las plantas, ¿no? O sea, esta abstracción de la planta, ¿no?, que ahora entraremos un poco a entender un poco qué es por qué se cree que esto puede ayudar a adaptarse mejor a este siglo XXI, ¿no? Pero bueno, como decíamos, construir en este contexto, pues, va ligado, o sea, hay como que no podemos hacer de la misma manera en la que se hizo en el siglo XX después de una globalización, ¿no?, en la que nos llevó a una bajada drástica del coste de los materiales y una subida espantosa de la mano de obra que nos llevó a soluciones cada vez con más masa y con más hormigón y más material para... Entonces, en realidad, esto nos lleva a una situación de emergencia climática, ¿no?, que la construcción es responsable del 40% de las emisiones del planeta, ¿no?, y nos implica y nos lleva a plantear alternativas en esas ideas de cómo se debe construir, ¿no? Entonces, bueno, se huye un poco de estos 5 puntos de Le Corbusier, ¿no?, o sea, que en realidad para nosotros marcan lo que ha sido el siglo XX, ¿no?, y que realmente es como el lastre que hemos tenido que volver a las estructuras murarias y a plantear cosas que en un inicio no formaban parte de nuestra educación, pero que nos han ayudado a entender que tal vez nos ayudaban a ser más sostenibles haciéndolo de esa manera. Y de la charla lo más importante que voy a explicar es esto. O sea, a partir de aquí cualquiera se puede ir y ya. Este es el marco en el que nos encontramos, o sea, en el que nos ha tocado trabajar nosotros como arquitectos, en el cual pues todo tiene que ser sostenible, ¿no? Y eso significa que tiene que ser ambientalmente sostenible, económicamente sostenible y socialmente sostenible, ¿no? Las 3 patas son igual de importantes, ¿no? Y no cualquier decisión medioambiental es viable económicamente, no cualquier decisión económica es equitativa socialmente y no cualquier decisión social es soportable ambientalmente, ¿no? Y solamente cuando algo es viable, equitativo y soportable estamos hablando de que algo realmente es sostenible, ¿no? Y eso nos lleva a hablar de 3 estrategias, es decir, estas 3 estrategias son las 3 estrategias que utilizamos en el despacho, un poco para enfrentarnos a este marco, a este contexto, ¿no? Entonces, en lugar de intentar atacar solamente a cada una de estas 3 grandes patas, ¿no?, de lo ambiental, lo social, lo económico, intentamos aplicar estrategias que están a caballo, ¿no? O sea, como al final lo importante en esos lugares de intersección, ¿no?, pues cuando queremos ser ambiental y socialmente sostenibles, la estrategia es la de esponjar. O sea, intentamos esponjar nuestros edificios, es decir, a través de lugares intermedios que funcionen como espacios termodinámicos, ¿no?, lugares que saquen provecho a la materia, que saquen provecho a la arquitectura del aire, ¿no?, entender, darle forma a ese aire, que funcione para llegar a darnos este confort, pero a la vez hacerlo en lugares, ¿no?, que acaben tengan un significado social. Es decir, o sea, dentro del edificio, pues esas zonas de comunicación, de zonas comunes, ¿no?, pues son las que vamos a intentar aplicar estas estrategias de esponjamiento, ¿no? Cuando queremos ser ambientalmente y económicamente sostenibles, la estrategia es reducir. La idea de reducir, pues ya se ha hablado mucho, ¿no? O sea, desde la famosa regla de las 3 R's, ¿no?, que la primera R es la de reducir y no son iguales, sino que es la más importante, ¿no? O sea, una vez ya hemos reducido al máximo, pasaríamos a reutilizar y luego acabaríamos con reciclar. Pero bueno, reducir significa intentar hacer lo máximo con lo mínimo, es decir, intentar destilar al máximo las soluciones constructivas, es decir, intentar hacer la mínima sección posible de las soluciones constructivas, esta idea que ya
en su día Buckminster Fuller, ¿no? Que le decía a Foster, ¿no? Cuánto pesa su edificio, ¿no? Intentar controlar todo lo que hacemos que sea con lo mínimo necesario, ¿no? Y a veces también reducir el número de capas, ¿no? O sea, intentar, si una capa no es necesaria, no ponerla, ¿no? Intentar simplificar todo y de esa manera, al reducir, pues todo será mucho más sostenible porque tendrá mucho menos huella, pero también será más económico, ¿no? Con lo cual es una estrategia que nos ayuda a atacar a estos dos patas a la vez. Y finalmente, cuando queremos hablar de la arquitectura socialmente y económicamente sostenible, la estrategia es la de compartir, ¿no? Porque cuando compartimos, en lugar de repetir la solución por cada una de las unidades, ¿no? Solo hay que hacerlo una vez, eso es mucho más económico, pero además creamos una oportunidad social, ¿no? Es decir, todos estos lugares compartidos, ¿no? Que nos ayudan a minimizar, a no necesitar tanto espacio en la casa, ¿no? Y que al final esto se beneficie toda la comunidad, pero no solamente será un beneficio personal, sino un beneficio social que genere una mejor comunidad, ¿no? Entonces, un poco, la conferencia habla de estas tres cosas a través de nuestros proyectos, pero yo creo que para lo más interesante es fijarse en estas estrategias que son las que entendemos que nos pueden ayudar a adaptarnos a este marco que nos marca el siglo XXI, ¿no? Y ver un poco, o sea, cómo podemos avanzar. Aquí vemos un poco algunos de nuestros proyectos, estos lugares termodinámicos que hablábamos, ¿no? Que desde los patios, los atrios, las calles elevadas que funcionan como corredores de aire, ¿no? Otros atrios, jardines, ¿no? Que infiltran el agua, ¿no? O espacios intermedios, umbráculos, celosías, ¿no? Que permitan el movimiento del aire, ¿no? Bueno, todo este tipo de abanico de soluciones, ¿no? Empezaré hablando de este proyecto, ¿no? Que es uno de los proyectos que ha sido como más reconocido del despacho, ¿no? Estas viviendas en Cornellá, que llamamos módulos Matrix, ¿no? Esto está en Cornellá, pero para que lo entendáis, Cornellá es como si estuviéramos hablando de Barcelona. Está dentro del área metropolitana, es decir, esto es la Ciutat Vella y esto es la Ronda de Dalt, es decir, la circunvalación a la ciudad, por ahí está la montaña. Y Cornellá es uno de esos municipios de extrarradio, ¿no? Que tiene como una renta per cápita de 11.500 euros al año, ¿no? O sea, es como una renta muy baja en un barrio bastante obrero, al lado de todo un polígono de los años 60, ¿no? Donde antiguamente había un cine, ¿no? Que esto generó este vacío que llegó un momento en que hicieron este concurso, ¿no? Y planteamos. Entonces era un concurso que siempre explico que es una situación muy paradójica, porque en realidad el planeamiento estaba totalmente fijado, es decir, teníamos que hacer esta pieza de 50 por 40 con un patio de 15 por 25, no podíamos dar una respuesta urbana, ¿no? Y de hecho estuvimos cerca de no hacer el concurso precisamente porque entendíamos que estaba como todo decidido ya por el planeamiento. Pero sí que en cierto momento nos dio por hacer como una reflexión, bueno, pues vamos a empezar desde dentro, ¿no? Ya que fuera ya está todo ya decidido por quien hizo el planeamiento, vamos a pensar cómo debería ser esta vivienda del siglo XXI, ¿no? Entonces sí que en todo un análisis que llevamos muchos años trabajando, ¿no? Sí que hemos detectado que la sala de estar ha perdido su hegemonía y a lo mejor no la ha perdido en mi generación, la generación anterior a la mía seguramente no, pero las siguientes que vienen detrás seguro, ¿no? O sea, la televisión deja de ser el centro de la casa, es decir, nuestra relación con los contenidos multimedia, ¿no? Han pasado de ser sociales, de ser un lugar de reunión en la televisión, a ser una cosa totalmente individual, ¿no? O sea, al final las nuevas generaciones utilizan dispositivos, ¿no? De manera individual, incluso si ven la misma serie, cada uno la ve en su propio dispositivo, ¿no? Bueno, esto es una realidad, ¿no? Que nos lleva a entender que pues ya no deberíamos entender que el centro de la casa es el salón, ¿no? Y que seguramente hay que redistribuir la superficie del salón y la de los espacios de circulación en el resto de piezas, intentando hacer que todas las piezas tengan una escala similar, ¿no? O sea, al final cualquier lugar puede ser un lugar de ocio, cualquier espacio puede ser un lugar de estar, ¿no? Entonces sí que hay como este planteamiento conceptual de decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos un proyecto donde en lugar de que la unidad de agregación sea la vivienda, pasemos a hablar de la habitación? O sea, un edificio todo con habitaciones iguales, ¿no? Entonces esto es un poco el planteamiento inicial del que sale este concurso, ¿no?
o sea, en el que hablamos de que pues al final salen 114 viviendas, habitaciones por planta, 543 en todo el edificio. Y sí que pasan como cosas muy interesantes, es decir, cuando los espacios son iguales, ya no hay jerarquía en la casa, es decir, no hay una habitación mayor para los padres que para los hijos. O sea, al final todos los espacios son equivalentes, ¿no? Y esto podría dar lugar a una vivienda que es más capaz de adaptarse a otros tipos de familia más allá de la familia nuclear. Es decir, y la no jerarquía, la igualdad de los espacios también nos otorga una cierta flexibilidad. Es decir, los espacios al ser iguales son fácilmente intercambiables, ¿no? Con lo cual, en realidad ya no es cambiar las paredes, sino es que cambiaremos el mobiliario, podemos decidir si queremos dar al patio, si queremos dar a la calle, ¿no? Y sí que nos parecía que esto podía ser una vivienda más democrática y que se adaptara mejor a los requerimientos que hoy en día, ¿no? Esa flexibilidad, esa ambigüedad de uso, ¿no? Que nos puede permitir. Entonces, bueno, otra de las características era intentar eliminar los pasillos, es decir, intentar cambiar la manera en la que se circula en la casa, que ya no tiene que ser por canalización, sino pasar a una idea de porosidad, por filtración, ¿no? También tiene que ver con un cambio de concepto de la idea de intimidad. Es decir, yo creo que la intimidad antes, el lugar más íntimo era la habitación, hoy en día es el espacio que hay entre el móvil y nosotros, y si alguien mira nuestra pantalla nos sentimos totalmente atacados. Y esto hace que tengamos la oportunidad de replantear la porosidad en la casa. Es decir, los espacios pueden ser más porosos, pueden ser más de tránsito y volver más, ¿no? Hemos pasado del momento inglés, ¿no? Del invento del pasillo, ¿no? A volver a esa casa renacentista, ¿no? Que era una enfilada de habitaciones comunicantes, ¿no? Entonces un poco nos planteábamos que a lo mejor estas habitaciones iguales podían empezar a replantearse esta manera de moverse por la casa. Pero para que esto funcione, ¿no? O sea, en realidad lo importante es saber qué tamaño tiene que tener una habitación para que todo esto pueda ocurrir. Si vamos a la normativa que teníamos en Barcelona, la verdad es que era bastante complicada porque la habitación individual 6 metros, la doble 8 metros y la principal 10 metros. Pero es que ni siquiera 10 metros podría servir como sala o como cocina-comedor, ¿no? Y eso nos lleva, en cierto momento, a reestudiar, ¿no? O sea, Marta, mi socia, había estado trabajando en una tesis sobre la casa japonesa a través del cine de Ozu, ¿no? Y en Japón pasa esta cosa bonita, ¿no? De que no llaman a los espacios en función de su uso, como hacemos en Occidente. Es decir, ellos no entienden que cada espacio tiene solamente un uso, sino que reprograman los usos durante el día y un mismo uso puede darse en diferentes estancias o una misma estancia puede albergar diferentes usos, ¿no? Y los llaman en función del tamaño. Ese tamaño además está relacionado a la persona, ¿no? O sea, esta habitación, ¿no? Que es la habitación de 8 tatamis. El tatami mide pues 90 por 1,80 m, que es lo que ocupa una persona al yacer en el suelo, ¿no? Y mide 360 por 360, que son aproximadamente 13 metros cuadrados, ¿no? Esto es la matriz a partir de la cual planteamos el proyecto de Cornellà. Y también pues, nos pareció muy interesante esta cosa que pasa en Japón, ¿no? Que se trabaja con espacios pequeños pero muy porosos. Es decir, en lugar de que la relación entre dos espacios es una puerta de 80 centímetros, si aumentamos ese espacio de relación entre los espacios, podemos conseguir que cuando abramos las puertas se puedan sumar los espacios y tener esta sensación de enfilade y en espacios aún mayores, ¿no? Luego descubrimos que una de las versiones de la cocina de Frankfurt de Grete Lisowski medía 360 por 350 o la Petit Cabanon de Le Corbusier medía 366 por 366, ¿no? Eso tiene que ver con la adaptación a las medidas del modular. Lo que es interesante es que en cierto momento pues, nos encontramos que la habitación más flexible que conocíamos, la más técnica, la habitación para pensar para Le Corbusier, todas podían entrar en la matriz que habíamos planteado. En este momento todavía no sabíamos cuántas viviendas iban a salir. Así sí que teníamos una intuición de que en la zona central tendríamos las zonas de agua, ¿no? Sí que aquí pues, empezamos a colocar 4 núcleos, cada uno en las esquinas, ¿no? Planteamos a ver las viviendas, 5 en este núcleo, 4 en este, 18 por planta, ¿no? Y todas ellas buscando que siempre tengan la condición de ventilación cruzada, ¿no? O bien porque van hasta el patio o bien por su condición de esquina, ¿no? Y luego, pues este cambio de reglas de juego, ¿no? De entender que el módulo de agregación es la habitación, ¿no? Nos llevó a pensar que tal vez
ese 360 podía ser una buena medida para hacer una estructura de madera, ¿no? O sea, la madera pues está claro que no es buena en grandes luces muy grandes, ¿no? Pero a lo mejor podemos encontrar una manera económica de tirarla adelante con esta nueva realidad, ¿no? Luego esto lo analizaremos, lo fuimos como madurando después, ¿eh? Empezamos con la planta baja. La planta baja sí que se plantea en hormigón, es decir, las luces de 720, ¿no? Que son más apropiadas para la flexibilidad de los locales, ¿no? Y sí que se toma como una primera decisión a escala de ciudad, ¿no? De hacer un porche, ¿no? Que cambia, te genera esa puerta a escala de ciudad del edificio y hacer que cada uno de los núcleos, en lugar de entrar directamente desde la calle, entres a través del patio, ¿no? O sea, sería fácil entrar desde la calle, pero esto no generaría comunidad, ¿no? Lo que es importante es hacer que todo el mundo pasa por este porche, todo el mundo entra por la misma puerta, y este es uno de esos primeros lugares que serán medioambientales, pero también serán sociales, donde la gente se encontrará, y esto creará una identidad que hará comunidad. Y aquí tenemos esta sección, ¿no? Que podemos ver cómo esta decisión de generar el porche genera un espacio que durante todo el día está en sombra. El sur lo tenemos por aquí. Y esta otra zona, ¿no? Que también es más baja, también por decisiones del planeamiento para responder un poco a la altura del vecino, ¿no? Pues todo el día se calienta, ¿no? Va teniendo radiación y esto hace que aquí tengamos aire caliente y aquí tengamos aire frío, ¿no? Lo que hace es que se cree una corriente de aire, ¿no? Es decir, el aire frío tiende a subir, ¿no? O sea, el aire caliente sube, ¿no? Genera una depresión y esto va generando una brisa, ¿no? Que te va generando que este lugar se convierta en un espacio bioclimático, un espacio temperado, ¿no? Que simplemente el aire sea capaz de bajarte 2 o 3 grados la sensación térmica, que junto con el hecho de ir plantando, pues ayuda a también trabajar con una regulación de la humedad. Aquí vemos un poco esta decisión del porche, ¿no? Esta idea de hacer una puerta a escala del edificio, esta importancia, ¿no? de cerrarlo, ¿no? Para crear esta identidad, pero no con una valla, sino con un filtro, ¿no? Algo que te permita usamos estas mallas electrosoldadas muy finas, ¿no? Que nos permitían tanto el paso de la mirada, pero sobre todo el paso del aire, ¿no? Que al final es uno de los temas más importantes para nosotros, entender este confort ambiental que te pueden crear los espacios, ¿no? Entonces, digamos, este lugar comunitario que te da acceso a los portales, se cierran con unos gaviones que tienen detrás un aislamiento acústico para absorber cierta reverberación, también buscando cierto confort acústico de este tipo de lugares. Y aquí vemos un poco esta idea de entrar a través del porche, llegar, ¿no? Subes por la escalera. Y aquí vemos esta cosa, ¿no? De que, al contrario de lo que muchos imaginarían, que esto es una gran pasarela que da la vuelta, en realidad no funciona como una corrala, sino como pequeñas pasarelas que dan acceso a terrazas privativas, es decir, se entra muchas de las viviendas a través de las terrazas, ¿no? Y esta planta, que es bastante hipnótica, ¿no? O sea, aún hoy en día sigue pareciendo que no funciona, ¿no? Pero sí que lo que podemos ver es esta idea de que alrededor de la vivienda, ¿no? Aparecen como estos 2 anillos, ¿no? Que ya fueron los que hicieron el lema del concurso, que eran las engawas, también un concepto japonés, ¿no? Pero esta idea de que el espacio interior se relaciona con el exterior a través de lugares intermedios, ¿no? O sea, esta idea de estos filtros que te pueden generar estos lugares para filtrar, para matizar esta relación entre el dentro y el fuera. Si nos acercamos más, ¿no? Podemos ver que tampoco es tan complicado. La escalera ocupa una habitación. Hay otra habitación a la que llega el ascensor que te da acceso a 3 viviendas. En este lado te da acceso a 2 de ellas, ¿no? Este es el trozo de pasarela, ¿no? Que decía. Y aquí se entra a 2 terrazas, ¿no? O sea, hay viviendas, se entra desde la terraza, ¿no? Más o menos 6 módulos por vivienda y estas viviendas tienen doble terraza, ¿no? La terraza de acceso y la terraza que da a la calle, aquí una vivienda equivalente, ¿no? Y luego, pues aquí hay estas 5 viviendas por planta y aquí estas 4 viviendas por planta, ¿no? Así que para nosotros es importante esta porosidad, esta idea de poderse mover de maneras múltiples a través de la casa. Aquí vemos un poco esta escalera, ¿no? Que ocupa una habitación, toda ella construida en madera, ¿no? Esto sería una puerta de acceso a una de las viviendas, ¿no? Esta es esa puerta de acceso. Esto es desde dentro de la vivienda, ¿no? Viendo esta escalera, ¿no? Y ese trabajo con estas mallas que se van plegando, tal y como Prouvé nos había enseñado, ¿no? Para conseguir más rigidez usando menos cantidad de material.
Y esto que para nosotros es tan importante, ¿no? Que estas terrazas, estos lugares son privativos, ¿no? Que hace que la gente ponga su vida en ellos, ¿no? O sea que si esto fuese una pasarela, pues al final nadie pondría sus objetos, ¿no? Y esto hace que la gente salga aquí, haya mayor control social y convierta este lugar en un lugar seguro desde la perspectiva de género, ¿no? Y luego para nosotros nos parece como muy interesante cierta ambigüedad de usos, ¿no? O sea, ¿dónde pone el felpudo? Hay gente que entiende que la cancela es la puerta de entrada, con lo cual el felpudo está fuera de la cancela. Hay gente que no, que entiende que la terraza pues es este espacio intermedio y el felpudo tiene que estar cuando ya entras en el espacio interior, ¿no? Gente que entiende que tiene que dejar los zapatos fuera, gente que pone plantas, bueno, o sea, la apropiación es bicicletas, ¿no? Bueno, para nosotros este mundo de oportunidades que van apareciendo en estas indeterminaciones son claves para poder ver las diferentes maneras de habitar, ¿no? Aquí vemos esta idea del enfilade, ¿no? Esta porosidad, ¿no? Como la casa japonesa, ¿no? De estas aperturas, ¿no? Que tienen 1,80 m, 1,60 m en función, ¿no? Van abriéndose telescópicamente, que te permiten, todo y que trabajas con espacios de 13 metros cuadrados, percibir el espacio continuo, ¿no? Como si fuera un único enfilade de habitaciones, ¿no? Estas puertas correderas que se abren y se cierran, ¿no? Pero que permiten que la cocina que está en el centro reciba luz de ambos lados. Y esta importancia de la cocina en el centro, que, o sea, por un lado visibiliza el trabajo doméstico para romper roles de género, que es el gran distribuidor de la casa. El nuevo centro de la casa para nosotros tiene que ser la cocina que se junta con el comedor y que nos permite tener una casa sin pasillos, ¿no? Es el gran distribuidor de la casa va a ser la cocina y eso te permite que esa superficie que tenían los pasillos la podamos incorporar a las habitaciones, ¿no? Aquí vemos un poco esa relación de porosidad con los diferentes espacios, ¿no? Como al final un espacio siempre vive a través de otro, ¿no? Luego las esquinas, ¿no? Aquí esto es antes de habitar, la gente ya habitada, ¿no? La importancia de la esquina como ese lugar que permite al usuario acercarse, amueblar, ¿no? O este potencial, ¿no? De que aunque estemos en un espacio somos capaces de ver 4 espacios en un solo punto de vista, ¿no? O sea, esta porosidad para nosotros es clave, que hace que estas viviendas, todo y que no tienen más superficie que la vivienda estándar de protección oficial, tengas la sensación de que son viviendas mucho mayores. Y está el Angawa, ¿no? Este lugar que también trabajamos con la termodinámica, en este caso sobre todo respecto al verano, ¿no? O sea, la protección solar se coloca fuera, ¿no? Esto, aunque es más caro, pues nos permite un cierto confort climático, ¿no? Esto lo resolvemos con un sistema textil, ¿no? Tensado en las partes fijas y unas persianas enrollables de madera delante de las ventanas, ¿no? Luego una fachada ventilada, todos los acabados blancos para que no se calienten, ¿no? O el techo de madera visto, ¿no? Que nos ayuda a regular la humedad a través de su exposición. Y esto cuando lo vemos desde fuera se convierte en este filtro, ¿no? A través del cual somos capaces de ver la vida del edificio. Cuando subimos en esta cuarta planta, ¿no? Aparece este lugar social, ¿no? Este lugar de relación social que veíamos, ¿no? En la sección que la normativa nos obliga a hacer más bajo, ¿no? Y aquí ahora hablaremos un poco de esta construcción en madera, ¿no? Esta construcción en madera que va a hablar de esta idea de reducir, ¿no? De la construcción en madera, uno de los grandes retos, ¿no? Bueno, hay varias dificultades, ¿no? Aparte de los costes, y uno de los grandes retos es el fuego, ¿no? El fuego, hay como dos grandes estrategias a la hora de resolverlo, ¿no? O sea, la resistencia al fuego, pues podemos hacer más madera a la cuenta, hacer una madera a sacrificios, y cada centímetro de más que le damos a la madera podemos ganar más o menos unos 30 minutos. El edificio necesitaba una resistencia de 90 minutos, con lo cual, cuando veis el forjado con la madera vista, tenemos 3 centímetros más del requerimiento estructural, ¿no? En cambio, la otra estrategia que hay es la de forrar, ¿no? En este caso con placas de yeso laminado. Para hacer la fachada pusimos 2 placas de yeso laminado, cada placa son también otros 30 minutos. En este caso son 2 placas de yeso laminado y 1 centímetro más en el grosor del panel de fachada, ¿no? Pero esto, que tanto para los forjados como para las fachadas nos funcionaba muy bien, para ese esquema inicial, ¿no? que habíamos hecho, donde todas las cruces interiores, ¿no? se volvían estructura de madera, pues era un desastre, ¿no? Porque significaba que teníamos que incrementar 3 centímetros cada una de esas paredes expuestas, ¿no? Que eso, aparte de un gran incremento en el coste de la madera,
tenía un gran decremento en la superficie de venta, ¿no? Y al final, o sea, sí que el ratio del construido son temas muy importantes en todos nuestros proyectos. Y esto nos lleva a una decisión que nos pareció difícil al principio y cada vez entendemos que fue más acertada, ¿no? Que es cambiar la estructura central por pilares y vigas laminadas, ¿no? Que además cambia un poco esta imagen de la construcción en madera, ya no es tan muraria, ¿no? Se recuerda más a un sistema de pues una mesón dominó, ¿no? O sea, vemos más el espacio, ¿no? de una sola vez, ¿no? Y esto te permite que por su masividad, ¿no? Sean capaces de resistir al fuego sin necesidad de tener que incrementarlos. Luego, todo un trabajo con el estructurista muy importante, ¿no? De entender la lógica del comportamiento de la madera. Esto sería una habitación, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos un tablero en una habitación, ¿no? La deformación eran 6 milímetros, pero si ese tablero le damos continuidad y lo apoyamos en 3 habitaciones, ¿no? Conseguimos empezar a compensar momentos, ¿no? Esto te lleva a reducir a la mitad, a 3 milímetros la deformación, y cuando añadimos los voladizos bajamos prácticamente a 1 milímetro, ¿no? Y esto que en realidad significa que al principio necesitábamos más de 15 centímetros para resolver el canto estructural de las losas de hormigón. Con toda la optimización al final necesitábamos solamente 12, finalmente construimos 15 para tener los 3 centímetros extra que necesitábamos para el comportamiento del fuego. Y aquí vemos un poco esta relación, ¿no? De estos paneles que van de lado a lado, ¿no? Son piezas que miden prácticamente 13 metros y pico, casi 14, ¿no? Que es un poco el límite que tenemos en el transporte, ¿no? Y esa relación entre la planta, el transporte, ¿no? Y la lógica de la construcción, ¿no? Que te permite optimizar las soluciones. Lo mismo quisimos hacer con los pilares y las vigas laminadas, ¿no? La dificultad es que las vigas laminadas no las pueden traer de la longitud de los 50 metros del edificio, con lo cual significa que tenemos que hacer juntas. A la hora de hacer juntas con madera, es muy fácil hacer una junta como una articulación y muy difícil hacer la junta como si fuera un empotramiento, ¿no? Entonces eso significa que si normalmente estamos acostumbrados a que los soportes es el lugar donde hacemos las juntas, pues hacemos la junta en el soporte es el lugar donde tenemos el momento más alto, ¿no? Como lo que queremos es compensar momentos, lo mejor es llevar la junta a cuando el momento es cero, ¿no? Esto se produce a 1/5 entre la luz entre pilares, ¿no? Y esto es lo que hace que diseñemos esta pieza que permite dividir la viga en 2 piezas que pasen más allá del soporte, esta otra pieza que evita la afectación de la compresión del pilar en la viga, ¿no? Y que haga que podamos hacer esta junta a 1/5 entre luz entre pilares y, aunque se construya como una articulación, se siga comportando, compensando momentos y optimizando mucho las superficies, ¿no? Y aquí vemos un poco, esto es como la pieza angular, ¿no? La clave de la construcción del edificio, es decir, el diseño de esta pieza, ¿no? Que permite el paso de la viga, ¿no? Este pilar que además no agujerea las losas, sino que pasa por el mismo sitio por donde pasan todas las canalizaciones de instalaciones, ¿no? Y esta cosa que para nosotros siempre nos parece como muy sugerente, que es pensar que al ver la construcción estamos dibujando también un diagrama de momentos, ¿no? Aquí vemos un poco la planta final, ¿no? Las paredes de CLT, los forjados de CLT y los pilares y las vigas en la zona central. Y lo que es interesante, ¿no? De esta idea de reducir que hablábamos antes, ¿no? En la versión del concurso necesitábamos 0,50 metros cúbicos por metro cuadrado, ¿no? En la versión construida final solamente necesitábamos 0,24 metros cúbicos por metro cuadrado, es decir, menos de la mitad, ¿no? Y siempre nos gusta recordar que aunque construir en madera es sostenible, construir con la mitad de madera es más sostenible y más económico, ¿no? Esto es lo que permitió que este edificio, que en ningún momento nadie pidió que fuera de madera, es decir, en el concurso no había ningún presupuesto especial para que fuera de madera, tenía el mismo presupuesto que cualquier otro edificio que estaba haciendo el promotor en ese momento, pudiera ser viable en esta construcción en madera. Ahora saltáramos a otro edificio. Este edificio está en Ibiza, lo llamamos Raw Rooms, ¿no? En Ibiza, esto sería un esquema de la ciudad de Ibiza, esto es Dalvila, ¿no? Nosotros nos encontramos aquí, lo que se llama Playa de Embosa, a medio camino entre Dalvila y el aeropuerto, ¿no? Y esto es una zona llena de hoteles, ¿no? Hoteles de una cierta envergadura, ¿no? Pero que al final, al aparecer aquí el aeropuerto, ha generado que el ruido de los aviones, ¿no?
ha afectado mucho a estos hoteles, ¿no? Todos ellos se han transformado, ¿no? Según esta competencia del ruido, ¿no? Entonces han transformado en discotecas, ¿no? Que sean capaces de hacer más ruido que el ruido que les venía de los aviones, ¿no? Aquí hay Ushuaia, hay muchas discotecas como muy famosas, ¿no? Y nosotros nos toca hacer unas viviendas sociales aquí detrás, la zona por donde están estas casas unifamiliares, seguramente de la gente que acaba trabajando en estos hoteles, ¿no? Entonces sí que pues hay esta idea de hacer una pieza que tenga una escala suficiente como para poder dialogar con los hoteles, pero hecho a partir de la escala de las viviendas unifamiliares. Y esto siempre teniendo en cuenta, buscando que todas las viviendas estén orientadas a sur y todas estén orientadas hacia el embat, que es el viento que viene desde el mar hacia el interior. Aquí nos gusta enseñar este diagrama, ¿no? Porque explica un poco la idea de proceso, ¿no? O sea, aquí no vemos los límites del edificio, con lo cual no estamos diseñando un objeto, estamos diseñando un proceso. Un proceso, otra vez, de habitaciones, ¿no? En este caso son habitaciones de 3x4, donde la unidad que vamos moviendo y vamos quitando son estas habitaciones, ¿no? Que esto nos permite adaptarnos a una normativa que te obliga a una serie de setbacks a partir de que vas subiendo en altura, ¿no? Para ser los áticos teníamos que separarnos 4 metros, lateralmente cada vez al indes había que moverse 3 metros, esto más o menos te va dando esa medida de la habitación, ¿no? Y estos vaciados que se van generando, ¿no? Que van generando como muchos vértices y cada vértice genera un vórtice y cada vez eso genera más movimiento del aire, que es algo que a nosotros nos interesaba mucho. Y luego vemos esta idea de estas cubriciones, ¿no? Que van a cubrir estos patios, ¿no? Que van a tener una importancia termodinámica en el comportamiento del edificio. Esto nos lleva a 3 núcleos, ¿no? O sea, esta repetición de la habitación, escalera, ascensor, habitación de acceso y patio, ¿no? Que se repite 3 veces, siempre accediendo a 4 viviendas por planta al principio, luego 3, al final 2, ¿no? Esto también se adapta un poco a este cambio volumétrico que va sufriendo el edificio, ¿no? Y estos 4 núcleos que siempre otra vez buscando que todas las viviendas tengan esta ventilación cruzada, o bien porque son pasantes o bien a través del patio, ¿no? Y aquí nos acercamos un poco más, ¿no? Vemos un poco esta habitación de acceso, ¿no? Que a través de una celosía guarda una cierta relación de intimidad con las viviendas, ¿no? Sería este espacio de aquí. Aquí ya intuimos, ¿no? Esta idea de una estructura muraria, ¿no? Que va a ser la responsable de la estructura del edificio. Y esta idea de que, otra vez, a la hora de relacionarnos con el exterior, será a través de lugares intermedios, ¿no? Cerrados, en este caso, con cortinas de cristal que funcionarán como jardines de invierno a sur, como colchones térmicos cuando están a norte. Y si nos acercamos más a una tipología, ¿no? Vemos cómo se accede a través de la zona de aguas, ¿no? Esta zona de aguas, ¿no? Que aquí es la zona de lavado, el baño, ¿no? Se entiende como un mueble, ¿no? Un primer mueble que no llega al techo, ¿no? Que se coloca dentro de esta habitación. Este mueble que te permite, ¿no? La doble circulación a través de él. Esto hace que las habitaciones tengan más de una puerta, ¿no? Que permitan estos dobles recorridos, ¿no? Que te permitan reinterpretar las habitaciones, ¿no? Si son de los padres, pues el cuidado con los hijos, entre los hijos la idea del juego de la habitación compartida, ¿no? Y esta relación, otra vez una casa sin pasillos, ¿no? Donde existe una relación en diagonal entre los espacios, ¿no? Estas porosidades, ¿no? Esta manera de relacionarse de los espacios, ¿no? O aquí con este jardín de invierno, ¿no? Que también a través de las puertas replegables, ¿no? Pues permiten que el espacio del jardín se pueda añadir o no a la zona de día, ¿no? Aquí vemos este jardín de invierno, ¿no? En modo verano, esta porosidad, ¿no? de la casa. Y uno de los temas como principales de este proyecto es intentar resolver el confort a través de la arquitectura, lo cual quiere decir intentar hacer el edificio sin sistemas, es decir, no prescindir de la calefacción o la refrigeración, pero no por ello prescindir del confort. Y para eso hay un análisis de qué significa el confort, ¿no? Confort, todos tenemos claro que tiene que ver con la temperatura, pero no es el único parámetro, ¿no? También tenemos la humedad relativa, tenemos la velocidad del aire, la radiación, ¿no? Y el usuario, que a través de su comportamiento, pues la ropa que lleva, las actividades que realiza, ¿no? Puede mejorar o empeorar sus necesidades de confort.
Y aquí tenemos una imagen de lo que es un abaco psicométrico. Esto es un invento de Carrier. Carrier no solamente inventó este abaco, sino que también inventó la máquina de aire acondicionado. Y nos dijo que siempre que estemos fuera de esta área verde, teníamos que poner su máquina en on. En realidad esto es lo que no queremos hacer, ¿no? Entonces hay un poco un análisis de cómo podemos transformar nuestros parámetros en elementos arquitectónicos para intentar resolver esta idea del confort sin necesidad de requerir la máquina de aire acondicionado, ¿no? ni la calefacción. Entonces la temperatura pues la podemos traducir en sistemas de captación, como pueden ser los jardines de invierno, pueden ser los atrios, ¿no? El movimiento del aire, ¿no? Puede traducirse en ventilaciones cruzadas, en chimeneas solares. La humedad, ¿no? Se puede entender como parte de la higroscopía de los materiales. Hay materiales que a través de su comportamiento higroscópico son capaces de regular la humedad del ambiente, ¿no? Igual que la radiación, ¿no? Puede tener con la inercia, ¿no? Que va relacionada con la densidad y la conductividad de muchos materiales, ¿no? Y finalmente no perder de vista la importancia del usuario, ¿no? Con lo cual, en realidad, el verdadero mapa de situación es la carta climática, ¿no? Estas son las medias durante el año, ¿no? No es muy difícil de superar esto, es decir, son inviernos muy fáciles, 10 grados de media, quiere decir que nos movemos entre 5 grados y 15 grados, ¿no? Día-noche. En verano es un poco más complicado porque nos movemos entre las medias de 25, que quiere decir que llegamos hasta 30 grados, entre 20 y 30 grados, ¿no? Y bueno, sí que lo más complicado es la humedad relativa, que aunque el código técnico nos dé datos como que son muy bajas, cuando cogemos los datos del aeropuerto, otras bases de datos, vemos que la humedad relativa está por encima del 80% muchas veces, ¿no? Y deberíamos entender que la humedad ideal de un espacio debería estar entre el 50 y el 60%, ¿no? Si está por debajo del 30%, el aire es demasiado seco y muchas de nuestras defensas se secan. Y cuando está por encima del 80 se incrementan muchas las bacterias y pasa a tener cierta insalubridad, ¿no? Esto nos lleva a hacer un primer análisis, ¿no? De que ese material de los muros de carga estructural que queríamos hacer en el edificio, para elegir cuál sería el material. Analizamos, comparamos la tierra, la madera, la cerámica, el ladrillo, ¿no? y el hormigón, ¿no? Desde un punto de vista de inercia, ¿no? Que sería la conductividad y la densidad, el mejor es el hormigón. O sea, tiene una densidad de 2.300 kilos por metro cúbico, ¿no? El siguiente es la tierra, ¿no? Con una densidad de 2.000, ¿no? Luego el ladrillo está en 1.800, pero como lo colocamos muchas veces perforado, pues esto lo baja un poco más abajo, ¿no? Y la madera, que ya está con densidades de 500, 600 kilos, ya no funciona bien desde un punto de vista de inercia, ¿no? Pero cuando miramos la higroscopicidad, los datos cambian, es decir, se le dan la vuelta. El hormigón es el que peor funciona. El ladrillo, todo el que tiene arcilla, que es uno de los materiales que nos ayuda mucho a regular esta humedad. Al haber hecho la cocción, se han cerrado los poros y ya no actúa como cuando la arcilla está en la tierra, ¿no? La madera funciona bastante bien desde un punto de vista de regulación. Lo que pasa es que la tierra funciona 2,5 veces mejor que la tierra, ¿no? Esto nos lleva a tomar la decisión de que haríamos el edificio con paredes de tierra, ¿no? En este caso hay una elección de los bloques de tierra comprimida. De los sistemas de tierra hay 3 principales, o sea, es el que mayor resistencia nos daba. Teníamos que hacer un edificio de 5 plantas, ¿no? También nos ayudó mucho a hacer que la crujía estructural fuera de 3 metros en lugar de 5, ¿no? Y que el forjado luego vemos cómo lo aligeramos para que no tuviera tanto peso, ¿no? Pero sí que, o sea, entre el adobe, ¿no? Que solamente es la mezcla del barro con la paja, ¿no? Y se seca al sol, ¿no? No hay ningún tipo de compresión. El tapial, que se hace una compresión muy in situ, pero muy manual, ¿no? O el bloque de tierra, ¿no? Que sí que se fabricaba con una máquina que hacía una compresión de 10 toneladas, que eso nos aumentaba mucho la resistencia a compresión. Y esto, la empresa que lo fabricaba, normalmente lo hacía en estos formatos que eran mucho más interesantes y más bonitos, ¿no? Porque medían como 1 metro por 20, ¿no? Pero que en realidad estaban como más pensados para la casa unifamiliar, porque requerían de medios auxiliares, ¿no? Nosotros teníamos que levantar
muchos metros cuadrados de paredes, ¿no? Teníamos que poner mucha gente a trabajar y no podíamos permitirnos todos esos medios auxiliares, ¿no? Con lo cual les pedimos cambiar un formato, un sistema que pudiera ser, se pudiera coger con una mano, es decir, que pesara menos de 4 kilos. En este caso es una pieza que mide 10 por 10 por 20, ¿no? Y aquí vemos un poco esta relación, ¿no? de la mano, ¿no? de la colocación, ¿no? Que nos permite como poner a mucha gente levantando todos estos laberintos de tierra, ¿no? del edificio, ¿no? Aquí vemos un poco el edificio en construcción, ¿no? Desde dentro, cuando teníamos los forjados, ¿no? Esta imagen que parecen cuevas, ¿no? Y luego esta cuestión, ¿no? De que en realidad en España la calidad de construcción es bastante complicada. Y entonces, por ejemplo, muchas veces cuando hacemos aparejos de cerámicos o de pared, o sea, la solución acústica se le da a través del revoco, ¿no? Es decir, al final muchas veces las juntas suponen un puente acústico, ¿no? Y para asegurar esto lo que hacemos es que hacemos un revoco y nos hemos asegurado, ¿no? Que no hay esa estanquidad o esa no permeabilidad a la acústica, ¿no? En este caso no podíamos hacer esto porque queríamos sacarle provecho a la relación higroscópica, ¿no? del material, con lo cual esto nos llevó a hacer una solución de un revoco muy fino que luego lo pulíamos y nos aseguraba de que todas las juntas quedaran perfectamente selladas, ¿no? Esto es lo que hace cuando veas el edificio, las paredes como que brillan un poco, ¿no? Y en realidad es esta idea de que a veces en esta necesidad de dar acabados, a veces el acabado es más quitar materiales que ir añadiendo, ¿no? De hecho, lo mismo hicimos en el suelo, ¿no? En el suelo, esta es la capa flotante, ¿no? De hormigón, que en lugar de añadirle un pavimento, decidimos pulirla, ¿no? Para conseguir un acabado, ¿no? En esta idea de reducir también la cantidad de capas, ¿no? Que a veces pasa porque una capa sea un proceso sobre una capa anterior más que ir añadiendo una cosa encima de otra. Bueno, aquí vemos un poco estas permeabilidades, ¿no? Y estos acabados de tierra, ¿no? Y aquí un poco podemos entender esta lógica de la construcción, de la reducción de las soluciones constructivas, ¿no? O sea, uno de los temas más importantes cuando hacemos muros de carga, ¿no? Es intentar resolver la acústica con una sola hoja. Porque si necesitas un sistema de varias hojas, quiere decir que la pared estructural, que es la más cara, habría que rehacerla, ¿no? Habría que hacer un sistema multicapa, ¿no? Y esto nos lleva a intentar poder aplicar la ley de masas, ¿no? Que nos pide una mínima densidad por metro cuadrado de 300 kilos para que una pared funcione acústicamente entre vecinos, ¿no? En este caso, nosotros tenemos esa densidad de 2.000 kilos metro cúbico, por 20 centímetros tenemos 400 kilos por metro cuadrado de pared y podemos resolver la acústica con una sola hoja, ¿no? Eso hace que todas las paredes de carga sean de 20 centímetros y el resto de paredes del edificio son solamente de 10 centímetros, en esta idea de poner solamente aquello que es necesario. Y luego esta paradoja, que siempre nos pasan estas cosas en los edificios, ¿no? Que tenemos intuiciones que luego vemos que son erróneas, como pasaba con la estructura de Cornellà, ¿no? Veníamos pensando que hicimos el concurso con forjados de madera, hicimos simulaciones del comportamiento termodinámico y necesitamos aumentar la inercia, ¿no? Entonces, en cierto momento, bueno, pues habrá que, mejor la inercia era el hormigón, habrá que cambiar los forjados de madera a hormigón, ¿no? Y esto, como el despacho, que estamos como preocupados con las emisiones de CO2, nos genera una cierta incomodidad. Y eso nos llevó a plantearnos, decir, bueno, vale, ¿cómo podemos hacer el forjado de hormigón más sostenible que se nos ocurra, ¿no? Y esto lleva a toda una reflexión que luego nos ha afectado a muchos más proyectos, que es entender que en realidad, como decía, el siglo XX ha sido como ese drama de bajo coste de los materiales y alto coste de la mano de obra, ¿no? Que en la evolución de los forjados es como un drama del unidireccional al reticular, a la losa, ¿no? Que cada vez requiere más hormigón y menos mano de obra, ¿no? A pensar que había que volverle a dar geometría a la arquitectura, ¿no? Entonces estos forjados, o sea, decirle, bueno, ¿qué pasa si intentamos hacer un forjado que tenga mucha geometría para que intentar que a través de la geometría requiramos poner menos cantidad de hormigón?
Y esto nos lleva a usar estas vigas prefabricadas de 10 por 20 cada 80 centímetros unidas con una capa de compresión de 5 centímetros. Lo que es interesante es que aquí tenemos una sección estructural de 25 centímetros, pero la cantidad de hormigón equivalente a una losa de 10, que es una reducción de un 66%. Es decir, hemos utilizado solamente un tercio del hormigón necesario de la sección estructural que estamos utilizando. Esto nos lleva a otra paradoja, es decir, ya el forjado ya no cumple la ley de masas, ya ahora tenemos que hacer el forjado, ya es un forjado ligero, que además ya nos va bien para tener en cuenta que la capacidad de carga de la Tierra, ¿no? Y esto nos lleva a hacer una solución de masa-muelle-masa, ¿no? La primera masa es esta capa de compresión, el siguiente muelle es 30 milímetros de lana de roca y finalmente hay 60 milímetros de una capa flotante, ¿no? Que nos da la segunda masa, que en lugar de añadir un pavimento, directamente la pulimos para hacer el acabado y también sacar ventaja de este hormigón, ¿no? que necesitábamos para aumentar la inercia, ¿no? Luego pues, aislamos el edificio con corcho, ¿no? 10 centímetros de corcho, evitando puentes térmicos, lo revocamos con cal, aislamos con posidonia, bueno, vamos viendo una serie de soluciones, carpinterías de madera, protecciones solares de madera, ¿no? Aquí vemos un poco esta idea de la construcción, los prefabricados, las piezas prefabricadas de hormigón, ¿no? Y esta construcción de este forjado que parece un radiador al revés, ¿no? Esto nos parece interesante porque como queríamos aumentar la inercia, en realidad estamos aumentando esta superficie de intercambio en 1,5, es decir, la superficie de disipación de un forjado aumenta en la mitad más, dándole esta geometría, lo cual nos mejora también el funcionamiento del forjado. Aquí vemos un poco esa construcción, ¿no? Este sate de corcho, ¿no? De 10 centímetros, ¿no? En cierto momento el edificio todo negro, con el corcho, bueno, marrón, oscuro, ¿no? Y luego este revoco de cal, ¿no? También un poco la cal tiene esa virtud, ¿no? Que a medida que se carbonata, ¿no? El carbonato cálcico no recupera y absorbe el CO2 de las emisiones necesarias para su fabricación, ¿no? Y lo relaciona un poco con el lugar, con ese blanco de ibicenco, ¿no? Aquí vemos un poco esa idea inicial, ¿no? de ese volumen mayor generado a partir de la escala de las viviendas unifamiliares, ¿no? Las cubiertas están hechas con aislamiento de posidonia, ¿no? Que viene de las playas de Ibiza, ¿no? Lo secamos cerca de la obra, ¿no? En lugar de capas de pendiente, ¿no? Se le da la pendiente a través de una estructura de madera, se cubre con un USB. Eso quiere decir que hay más aislamiento cuando hay más pendiente, ¿no? Porque también coincide con cuando estás más cerca de la fachada, lo cual también suele ser interesante. Cubrimos con un USB, impermeabilizamos con un EPDM y o bien hay cubiertas jardinadas o bien cubiertas protegidas con gravas recicladas, ¿no? de hormigón. En ciertos momentos, ¿no? Evitamos utilizar traslosados de yeso laminado. Cuando teníamos que hacer traslosados lo hacíamos con placas de arcilla, ¿no? Con una estructura de madera, ¿no? Que luego se revocaban con un revoco de arcilla y paja, ¿no? Que es esta imagen que también tiene una gran capacidad higroscópica y nos regula muy bien la humedad de los espacios comunes. Se hace las zonas comunes, ¿no? Pues se evita el hormigón, ¿no? Se colocan piezas de tierra aquí y aquí vemos un poco estos materiales granulares, ¿no? Porque sí que hemos aprendido que lo que más contamina es lo que pega, ¿no? O sea, si usamos el cemento es lo que contamina y todo lo que podamos poner con materiales desagregados nos ayuda a evitarnos estas capas más contaminantes, ¿no? Lo mismo hacemos con las paredes de separación, ¿no? Con estos gaviones, ¿no? Que es la estructura metálica la que confina, ¿no? Y nos evita también tener que requerir de entender que los elementos tenemos que ir pegándolos, ¿no? Todo esto pues, nos ayuda, utilizando hormigón, a reducir en un 60% las emisiones de CO2 respecto a un edificio convencional. Aquí vemos un poco ese comportamiento termodinámico del atrio, el jardín de invierno, ¿no? Estas cortinas de cristal que cierran todas las terrazas, ¿no? Este atrio de policarbonato. Este atrio, ¿no? Que no solamente cubre el patio, ¿no? Se vuelve más grande para captar más, pero no solamente para captar más, sino para también generar este espacio social, ¿no? Este lugar social que se amplía, ¿no? Para conseguir que este lugar termodinámico también tenga un beneficio social para la comunidad.
Y esto es cómo funciona, ¿no? O sea, el atrio capta calor, las jardines de invierno también captan calor, pero en invierno lo máximo que captas en la cubierta son 8 horas, ¿no? En una fachada conseguirás 5 horas, ¿no? Tienes que aguantar el resto de las 24 horas. Para eso usas la inercia, ¿no? La inercia nos permite almacenar esa energía captada durante muchas horas y el aislamiento por fuera, los 10 centímetros de corcho, nos permiten no perderlo, ¿no? Aquí vemos un poco... Y esto es un poco cómo funciona termodinámicamente este atrio, ¿no? Fuera tenemos 15 grados, ¿no? Y conseguimos una temperatura constante en el interior de 21 grados, ¿no? Esto además se consigue que sea constante porque hay un ventilador que la mezcla, ¿no? Y evita una estratificación del aire. Y aquí vemos un poco lo que pasa fuera. Esta es la temperatura de fuera, ¿no? Que va de 12 grados, 10 grados, 16 grados, baja 7 grados, sube, ¿no? Día, noche, sube, baja, ¿no? Y dentro de la vivienda una temperatura constante de 21 grados y sin ningún tipo de sistema. Y lo que es importante es ver que es horizontal y es constante porque tenemos mucha inercia, pero si solamente tuviésemos inercia sería horizontal aquí, es decir, sería horizontal en la media, ¿no? En la media de lo que es la temperatura del día y la noche. Pero como tenemos esta idea, estos elementos que captan la energía, nos ayudan a subir la energía, ¿no? Somos capaces de levantar esta línea horizontal hasta llegar a niveles de confort. Y aquí el reto, ¿no? El reto en Ibiza es más el verano que el invierno, ¿no? Hay una transformación del atrio en una chimenea solar. Esto se hace a través de una cosa como poco intuitiva, que es poner la protección solar por dentro, ¿no? Normalmente intentaríamos poner siempre la protección solar por fuera para evitar que se caliente, ¿no? Pero en realidad lo que queremos es que esta última capa se caliente lo suficiente para generar un movimiento del aire, ¿no? Con lo cual ponemos esta capa, que además lo hacemos oscura, ¿no? Para que se caliente más. Abrimos aquí y esto va generando un movimiento del aire, que aunque fuera no se mueva el aire, dentro, o sea, se genere este movimiento del aire, ¿no? Luego, esto te ayuda a cambiar el factor forma, ¿no? Con lo cual la superficie de disipación es mayor, ¿no? Toda la inercia nos permite trabajar con el night cooling, es decir, que la ventilación nocturna hará que el edificio se descargue, ¿no? O sea, todas las paredes son capaces de irse cargando durante el día y por la noche a través de la ventilación seremos capaces de descargarla para que al día siguiente se vuelva a producir el mismo proceso, a la vez que podemos ir regulando la humedad a través del uso de la tierra, ¿no? Entonces aquí un poco el movimiento del aire va a ser clave, ¿no? O sea, vemos un poco el uso de celosías, ¿no? Que nos dan intimidad, pero a la vez también nos permiten siempre trabajar con esta idea del movimiento del aire, ¿no? Y esto es un poco la gráfica de antes, ¿no? Que vemos que no lo vamos a resolver con temperatura, es decir, con temperatura como mucho vamos a conseguir esta media, ¿no? Porque no tenemos sistemas pasivos que refrigeren, con lo cual pues no nos enfrentamos ni a los 30 ni a los 23 grados, pero nos quedamos con esta media de 25 o 26 grados, ¿no? Que ni siquiera, incluso habiendo hecho los forjados de hormigón, ni siquiera es totalmente horizontal, ¿no? Todavía hay una pequeña ondulación, ¿no? Pero como el único parámetro no es la temperatura, vamos a analizar el resto de parámetros, ¿no? Vemos aquí este comportamiento de la chimenea solar, ¿no? La ventilación cruzada. Y aquí vemos un poco este atrio que se abre, ¿no? Estas protecciones solares que te generan la chimenea solar, ¿no? Y el ventilador que también te está ayudando a generar ese movimiento del aire, ¿no? Esto te crea una situación de 2,1 metros por segundo, ¿no? Esto es lo que es importante, es entender que cada medio metro por segundo es 1 grado de sensación térmica, lo cual significa que aunque el termómetro marque la misma temperatura, tu sensación térmica es de 4 grados por debajo de la que marca el termómetro. Y esto acaba con el análisis del peor día del año, el 19 de agosto a las 9 de la noche, temperatura de 29 grados, ¿no? Recordad que las medias estaban entre 25 y 26 grados, un aumento del aire de 1,5, el atrio era capaz de generar los 2,1, una humedad del 56%, esto es por el uso de la tierra, y el uso de la ropa adecuada por parte del usuario consiguen mover la zona verde a una situación de confort incluso con altas temperaturas, ¿no? Y esto es como el PMV, ¿no? Que es el sistema que se utiliza para los sistemas de refrigeración, según el RITE, ¿no? Que te habla del porcentaje de personas en confort.
Y aquí tenemos un 94% de personas en confort, solamente un 6% de gente en disconfort, lo cual validaría este sistema de refrigeración dentro de como un sistema apto para el RITE, ¿no? Esto pone low battery. No sé si hay que hacer algo, ¿eh? Bueno, luego volvemos a los edificios, ¿no? Oye, perdona, ¿y qué pasa con la exigencia de ventilación del código técnico? La instalación de ventilación que exige el código técnico. Nosotros la hacemos, sí, sí. O sea, nosotros la renovación de aire se hace. O sea, no nos has contado nada de la instalación de ventilación. No, en este caso, pero bueno, es un sistema de extracción que va cubierta y es un sistema muy convencional. O sea, lo que hacemos es que en lugar de hacerlo a través de dentro y exterior, pues lo hacemos siempre a través de los jardines de invierno. Es decir, la manera de entrar la energía será a través de estos jardines de invierno hacia las habitaciones, ¿no? Cuando estás en las salas a través de un sistema de microventilación, ¿no? Y en general siempre pues tienes la aspiración en la cocina y en el baño que te va cubierta, ¿no? Entonces es un sistema de un ventilador simple. En general siempre son los sistemas lo más sencillos posibles. ¿Sin recuperadores de calor? Aquí sin recuperadores de calor. Bueno, aquí vemos un poco esta vuelta al edificio ya habitado, ¿no? Esta relación con el atrio, las viviendas ya con los habitantes, ¿no? Estos colocan sus objetos, ¿no? Esto siempre nos parece muy interesante, estas vueltas, ¿no? Esta relación de la tierra con sus muebles, ¿no? Nos parece maravillosa, ¿no? Esta relación con las terrazas y esta idea de la jardín de invierno, en este caso en verano, ¿no? Este lugar que se amplía la sala, ¿no? Esta protección solar, ¿no? Que siempre permite el movimiento del aire, ¿no? Y esta idea del confort, ¿no? Que el perro nos explica muy bien que se coloca en ese lugar donde corre la brisa, ¿no? Que es aquello que le está permitiendo en verano, ese movimiento del aire le permite llegar a ese confort. Esto lo hemos hecho en varios edificios en Barcelona, o sea, estas estrategias del atrio bioclimático, que también la chimenea solar, ¿no? Esto es un ejemplo también un poco a la vez, ¿no? Que el de Ibiza que hicimos en Barcelona, ¿no? Este es un edificio cerca de la mina que tenía ese planeamiento un poco raro, ¿no? Que eran 4 plantas de bloque, 10 plantas de torre. Nunca supimos si era un bloque que se convertía en torre o una torre que se convertía en bloque. En realidad no era una cosa ni la otra. Así que nos dio una pista, ¿no? Que esto era la orientación sur, ¿no? Con lo cual entendimos que a lo mejor para poderle sacar partido a esta orientación sur había que empezarlo a pensar como una torre, ¿no? O sea, con lo cual empezamos el edificio resolviendo la torre, ¿no? Eso nos lleva a esta solución en esvástica de torre, ¿no? Buscando que todas las viviendas tengan esta ventilación cruzada a través de la zona de día, ¿no? A través de su condición de esquina y que tuviera un sistema que nos permitiera como irnos orientando, pues, la doble escalera y doble ascensor que nos requieren cuando tenemos que enfrentarnos a una situación de torre, ¿no? Y entonces a partir de ahí llegar al bloque, ¿no? Este bloque que estas 3 tipologías son la misma que veíamos en la torre, las copiamos aquí y solamente nos quedaba inventarnos esta tipología de manera que pudiéramos esponjar el centro y poder convertir este espacio en un espacio termodinámico, en este vacío, ¿no? Que para nosotros es ese vacío importante, ¿no? Que nos va a permitir, ¿no? Esponjar, ¿no? Sacarle provecho a esta condición orientada al sur, ¿no? De todo este lugar, ¿no? Estas ventilaciones en verano, ¿no? Cogiendo aire de norte, saliendo, y permitir que el edificio tenga esta capacidad de cambiar su factor forma, ¿no? Aquí vemos estos diagramas hechos con la dinámica de fluidos, ¿no? Esta condición, ¿no? De la máxima radiación solar que tenemos en esa orientación, ¿no? Eso nos permite entender, en este caso usamos la cerámica, ¿no? Cerámica como una cerámica maciza, ¿no? Otra vez con esos 1800 kilos, ¿no? De densidad que nos va a ayudar a tener mucha inercia, ¿no? Para hacer que estos lugares comunes se conviertan también en lugares bioclimáticos, ¿no? Que tengan un cierto confort sin necesidad de incorporar ningún tipo de energía, ¿no? Aquí vemos cómo en verano entra el aire desde norte a través de este corredor y se va en la 4ª planta hacia el sur a través de este espacio, ¿no? Y este uso de la cerámica, que también a través de las celosías ayuda a tener esa ventilación cruzada de las viviendas, pero siempre resguardando esa privacidad, ¿no? Que para nosotros es tan importante, ¿no? Todos los materiales se usan con mucha inercia, en este caso el terrazo, ¿no?
Y esta idea, ¿no?, de usar estas curvas, ¿no?, para entender que el vacío es todo, ¿no?, y que es la pasarela que pasa como puede a través de este vacío. Como cuando llegamos a ciertos lugares, ¿no?, aparece esa oportunidad de tener la escala compartida, ¿no?, siempre que podemos incorporamos como estos lugares sociales de estar, ¿no?, y este lugar no importante del cambio del bloque a la torre, ¿no?, que es esta terraza en la quinta planta que pasa a ser un lugar social, ¿no?, que acaba teniendo una identidad en la fachada, ¿no?, que luego desde esa fachada pues, se convierte en este cambio estructural, ¿no?, que nos explica un poco ese uso social que tenemos en esta planta, ¿no?, y ese uso de las protecciones solares, las celosías que te resguardan la zona de tendido de la ropa o te permiten el ventilar siempre protegiéndote del sol, que es algo muy importante en nuestro clima mediterráneo, ¿no? Y aquí vemos un poco estas cubiertas, ¿no?, que nos permiten poner ciertas máquinas que tienen los equipamientos de planta baja. Aquí vemos un poco este lugar que veíamos aquí arriba, ¿no?, y esta fachada, ¿no?, que se juega con esta tipología donde el baño siempre está en el mismo sitio, la cocina siempre está en la medianera, pero a veces cambia a la otra medianera, ¿no?, y las habitaciones tienen la flexibilidad de irse moviendo para poder luchar contra la repetición, igual en toda una fachada de 10 plantas y poderle cambiar la escala al edificio, ¿no?, es algo que a nosotros nos preocupaba mucho, ¿no?, esta idea de repetición, ¿no?, y poderle dar una identidad a la fachada. Aquí vemos un poco esta sección, ¿no?, el atrio, ¿no?, y cómo en planta baja esto permite, hay unos vestuarios y una ventilación natural a través de la planta baja, ¿no?, o el parking, ¿no?, que también tienen una ventilación cruzada en este parking que vemos aquí, ¿no?, que goza de iluminación y ventilación natural. Y un tema importante en el despacho es el movimiento del aire, ¿no? O sea, este es un proyecto un poco más antiguo, pero tampoco mucho más. Estamos al lado del río Besós. Esto otra vez tenemos Ciutat Bella, Barcelona, ¿no? Y lo que es interesante es entender el río Besós como un corredor de aire, ¿no? Un corredor de aire que va desde el mar hacia la montaña. O sea, durante el día el aire sube desde el mar hacia la montaña y por la noche viene desde la montaña hasta el mar, ¿no? Se genera esta corriente, ¿no?, que genera un efecto Venturi, ¿no?, que es lo que hace que nosotros cuando planteamos hacer este proyecto, ¿no?, nos planteamos que toda la fachada se iba a resolver con una celosía, ¿no? O sea, esta idea de entender que la celosía nos iba a permitir tener esta relación con la ventilación natural que tiene la ciudad entre el mar y la montaña. Por eso, bueno, hacemos una planta, ¿no?, que maximiza, ¿no?, este espacio de celosía, incluso la escalera, bueno, aquí estas son terrazas, la escalera se coloca poco intuitivamente, ¿no?, ocupando más fachada. Esto normalmente se intenta que la escalera ocupe poca fachada, pero esto se hace así para poder bajar el ascensor y hacer que el segundo baño esté detrás del ascensor en lugar de aquí, y esto te permita trabajar en profundidad y poder trabajar con el movimiento del aire a través de la casa y estas dobles circulaciones que te genera el baño, ¿no? O sea, esta situación, esta fachada que nos preocupaba porque era una fachada con una zona de noche, es decir, con todo de habitaciones, ¿no?, y que nos daría lugar a 150 ventanas y parecería una fachada de 80 metros con 150 ventanas, parecería una colmena, y esto nos lleva a trabajar con estos lugares intermedios, es decir, entender que cada tres habitaciones podíamos hacer una terraza, que esto también entendemos que nuestro clima es algo que suele ser muy positivo, ¿no?, con lo cual se plantea, ¿no?, evitar que cada 3 ventanas tengas una terraza, con lo cual al final solamente aparecen 54 huecos, ¿no?, en la fachada, lo cual está más acorde con la escala de la fachada, y de vez en cuando se mueve esta terraza aparece la habitación de la tercera habitación, ¿no? Y luego esta planta baja, ¿no?, que juega con la celosía también para la ventilación natural del parking y el poder ser soporte de toda esta vegetación. Cuando bajamos a este parking, ¿no?, este parking como en el caso anterior, ¿no?, que busca también esta iluminación y ventilación natural, ¿no?, aquí vemos un poco este privilegio, ¿no?, de que cuando esto te permite no tener que poner sistemas de ventilación mecánicos, ¿no?, pero además te permite esta calidad no solamente del aire, sino de la luz, ¿no? O sea, esto nos parece un tema muy interesante, y lo que es muy interesante es que nosotros hicimos esto por el planeamiento, ¿no?, que nos obliga a hacer una plaza por vivienda, ¿no? Aquí tenemos las 54 plazas que nos pedía el planeamiento del cliente, ¿no? Pero en realidad no le veíamos mucho sentido, porque, o sea, creemos que
en este siglo XXI la movilidad está cambiando, hay nuevas maneras de hacer la movilidad, pero sobre todo, hay un cambio que ocurrirá en los próximos 5 o 10 años. El coche autónomo, que no conduciremos nosotros, nunca aparcará debajo de nuestros edificios. O sea, un coche autónomo dará la vuelta por la ciudad y en todo caso utilizaremos una aplicación para llamarlo y nunca estará aparcado debajo de nuestros edificios. Con lo cual estamos creando un espacio en un edificio que va a durar 100 años como poco, y es posible que el uso al que le estamos dando no dure más de 10, 15 años, ¿no? Y en realidad lo que nos llevó es a decir, bueno, la planta que nosotros estábamos pensando no es esa, sino es que en un futuro se pueda bajar con una rampa por una bicicleta, tener aquí un parking de bicicletas, aquí unas zonas de almacenamiento y aquí unos estudios, ¿no? Que sería este lugar de aquí, que aquí podríamos acabar teniendo una carpintería, ¿no? Un patio con unas plantaciones y poder pensar en la resiliencia de estos espacios para darles una segunda vida en un futuro, ¿no? Y esto es algo que en este edificio que hemos terminado hace poco en Masnou lo hemos llevado un poquito más al límite, ¿no? Pues este es un gran patio que tiene que ver con esta idea del parking, ¿no? De la segunda vida del parking, que teníamos para cumplir la normativa que hacer 2 plantas de parking. La normativa no contemplaba que se pudiera hacer una ventilación natural con 2 plantas, ¿no? Eso nos llevó a tener que hacer una serie de simulaciones de la antigüedad del aire, de la velocidad del aire. ¿No? Esto nos lleva a trabajar con grandes aperturas, ¿no? Que nos dan aire a ambas plantas, ¿no? A esta rampa colocada en la esquina, ¿no? A esta cosa bonita, ¿no? De poder plantar, ¿no? De haces un agujero tan grande que puedes imaginarte que puedes llegar a plantar en un parking, ¿no? Aquí vemos un poco. Esta es la segunda planta de parking, ¿no? Pero a través de la porosidad de los agujeros que vamos haciendo, ¿no? Se va consiguiendo que entre la luz y entre el aire, ¿no? Y nos permitan pensar en esa segunda vida, ¿no? De este tipo de lugares, ¿no? En un futuro, ¿no? Que para nosotros es importante cumplir las normativas, pero sobre todo que en un futuro, ¿no? Se pueda reutilizar, ¿no? Estos lugares. Bueno, este es un edificio que hemos terminado hace poco en Barcelona, en el 22 Arroba. Entonces está en el Distrito San Martí. El Distrito San Martí, cuando se añadió al ensanche de Barcelona, pues no estaba de acuerdo con la escala de Cerdá y por eso es el distrito que encontraréis más número de pasajes, ¿no? Es decir, en realidad hay una idea de cambio de escala de la manzana, dividiendo las manzanas en pasajes, y esto hace que no nos libremos de esta condición y tenemos un pasaje, ¿no? Esto hace que el pasaje, en todo y que no tiene alineación obligatoria, conceptualmente es como otra fachada, ¿no? Con lo cual nosotros decidimos alinearnos a las 2 fachadas, al pasaje y a la calle, y esto nos generó un vacío en el centro, ¿no? Que va a ser un vacío que vamos a utilizar, que va a ser el vacío termodinámico que va a activar y hacer que las viviendas logren ese confort. Y esto es un poco esta sección, ¿no? Este es un edificio que yo creo que ganamos el concurso porque en realidad son 3 edificios, es decir, es un edificio de gente mayor, 3 plantas de gente mayor, 4 plantas de alquiler social y una planta de alojamiento que son viviendas para refugiados y otra planta del parking. Fuimos los únicos que en lugar de hacer un edificio al lado de otro, pusimos un edificio encima de otro, ¿no? O sea, hicimos esta idea de estratificación, ¿no? Aunque cada uno tiene una entrada independiente y son totalmente independientes, ¿no? Entonces había como ciertas ventajas que veíamos, ¿no? O sea, las viviendas de gente mayor solo tienen un dormitorio, las de alquiler social tienen 2. Esto nos permitía ampliar el patio en las viviendas de gente mayor para mejorar la iluminación de las viviendas de alquiler social, ¿no? Los alojamientos sí que solamente podían, por normativa, ser un equipamiento, estar en planta baja. Entrábamos un aire por aquí a este atrio, ¿no? Que se juntaba con estas plantas, ¿no? Y un poco esto va a tener esta idea de escala social, ¿no? Que aunque los programas no se mezclen, se van a ver unos a otros, ¿no? Y todos van a compartir el mismo aire, ¿no? Y aquí pues nos imaginamos ya este comportamiento termodinámico del patio, del atrio, ¿no? Aquí vemos un poco los programas, ¿no? La gente, el alquiler social, 4 plantas, la gente mayor, ¿no? 3 plantas por encima, comparten una escalera, ¿no? Y esta idea de esta calle elevada, ¿no? Donde existe esta idea de porosidad que ves hacia arriba, ves siempre hacia el fondo, ¿no? Esto, pues un poco ya lo hemos visto en Ibiza, o sea, no repetiremos, pero sí que aquí hay al ser un patio muy grande podemos calentar a mucha temperatura, ¿no? Y esto está muy interesante,
porque bueno, aquí vemos un poco que además el clima de Barcelona es más extremo, ¿no? Con lo cual tenemos un invierno que baja 5 grados, ¿no? Y podemos subir casi 12 grados en el interior, ¿no? O este 1,5 metros por segundo que conseguimos en verano, ¿no? A través de esta iluminación y de esa entrada de aire. Y lo que es interesante es que aquí, y esto responde a tu pregunta de antes, aquí sí que toda la renovación se hace a través del atrio y se utiliza el atrio como un recuperador de calor. Es decir, se está reduciendo, ¿no? O sea, si ventilamos hacia el exterior, esta demanda ya es muy baja, que estamos en 7, un passive house sería menos de 15, con lo cual ya es muy baja, pero conseguimos mejorarla a 2, es decir, un 74% mejor, a través de entender el atrio como un recuperador de calor. Y aquí vemos un poco este comportamiento de esta última planta del atrio, que también se convierte en un lugar social para la gente mayor, ¿no? Este es en el modo invierno, ¿no? Con todo cerrado, ¿no? Y en modo verano, que se activa esta protección solar y se abren estas ventanas, todo se hace de manera automática, que te transforma en una chimenea solar, ¿no? Aquí vemos un poco esta idea, ¿no? Esta idea de esta pasarela que ocurre este lugar social, ¿no? O sea, cada 4 puertas tienes esta habitación que mide 360 por 5, creo, sí, 15 metros cuadrados, ¿no? La gente puede sacar su silla, ¿no? Y intentar habitar un poco esta zona compartida, ¿no? Y esta relación, ¿no? Entre, bueno, lo tienen este confort, estos ventiladores, ¿no? Que también ayudan a mezclar el aire en verano y en invierno, ¿no? Estas porosidades, ¿no? Que te permiten ver frontalmente, ver hacia arriba o hacia abajo y tener estas permeabilidades, ¿no? Con las plantas abajo, ¿no? Estoy viendo hacia abajo esta zona de plantas, ¿no? Y aquí es donde te entra el aire, ¿no? Esto es interesante porque en verano el aire entra, atraviesa todo un jardín y toda una zona que es un laberinto de inercia, ¿no? Con lo cual el aire va disipando toda su energía hasta que entra a través de unas compuertas, ¿no? Que hacen que en invierno no entre el aire, en verano sí que entre, ¿no? Que te permiten este aire que luego va a través de la evapotranspiración cambiando su relación con la humedad de las plantas, ¿no? Y te va haciendo este intercambio de aire, ¿no? Y esta idea de la privacidad, ¿no? De estas cancelas de entrada que permiten, ¿no? Tener 2 puertas de entrada, la de la cancela y la de tu casa, ¿no? Esto te da un cierto lenguaje de comunicación y la gente mayor puede abrir la puerta de la cancela y tener cerrada la de casa explicando que quiere recibir visitas. Y esta idea de tener privacidad pero poder ventilar, ¿no? Bueno, esto es muy importante. Esta vivienda de gente mayor, ¿no? Que a través de esa relación de la cancela, luego esta idea de la cocina colocada como filtro, ¿no? O que intercambia el aire directamente con el atrio. Aquí vemos un poco esta cocina filtro, ¿no? Esta relación de las ventanas, ¿no? Que intercambia directamente con el atrio, ¿no? Esto es desde fuera, estos filtros. La vivienda alquiler social, ¿no? Con este segundo habitación, ¿no? Que hace que el patio sea más pequeño, pero le rentabiliza mejor la planta, ¿no? En este caso, al perder esa relación de la sala con el patio, nos lleva a poner una serie de cortinas de cristal, ¿no? De manera que el edificio pues, acaba trabajando también con jardines de invierno, ¿no? Este sería el modo verano y este sería el modo invierno con la cortina de cristal. Aquí está la cortina replegada. Y esta idea, ¿no? que siempre nos ha preocupado, ¿no? Esto es el metro de Barcelona y este cartel, ¿no? Que dice: nunca pensé que lo peor de hacerse mayor fuera la soledad, ¿no? Estamos en esta situación en España, ¿no? De la pirámide invertida, ¿no? Que en 2050 habrá más gente mayor, gente joven, y tenemos este problema de soledad, que no solamente es de la gente mayor, o sea, de gente joven, ¿no? Que se aísla, ¿no? En este caso es una habitación otaku en Japón, ¿no? Que nos lleva a plantear qué pasaría si nos planteamos programas intergeneracionales que mezclaran gente mayor con gente joven un poco para luchar contra este problema de la soledad. Y en una de las plantas de este edificio les hemos propuesto hacer una prueba piloto cambiando estas tipologías por estas otras, donde entran, comparten la cocina y cada uno, gente mayor y gente joven, tiene su espacio privativo, ¿no? Empiezan a hablar de esta idea, de este potencial de compartir, ¿no? De intentar que los beneficios de uno, ¿no? O sea, las dificultades con las nuevas tecnologías de unos, el mayor tiempo de otro puede ayudar a cuidar a los niños o a ayudar con las cocinas, con las comidas, bueno, o sea, intentar generar una simbiosis de beneficio de las necesidades de ambos.
las viviendas de senior, ¿no? De gente mayor, ¿no? Con más terraza porque pasan más horas en casa, ¿no? Y que esto te da, se utiliza esta estrategia de la retícula, ¿no? Como una cosa muy regular para enfrentarse a una fachada de 8 o 9 plantas, ¿no? Si cuentas la cubierta, ¿no? Pero con matices, ¿no? Estos matices son muy importantes que van dándole una cierta calidad a esta construcción, ¿no? Y aquí aplicamos un poco todo lo que habíamos aprendido en Ibiza, ¿no? O sea, este edificio, cuando empezamos a hacer el concurso, queríamos otra vez hacerlo en madera, pero había que sectorizar, cada planta era un sector, ¿no? Había que sectorizar cada planta. La sectorización horizontal en madera es un drama porque hay que revestirla con placas de yeso laminado y no puedes dejar la madera expuesta y no sacas beneficio y es mucho más caro y al final tienes muchas emisiones. Esto nos llevó a decir, bueno, vamos a hacerlo en hormigón, intentando aplicar aquello que habíamos aprendido en Ibiza, ¿no? En este caso, por cuestiones de mejorar la eficiencia del tiempo de la construcción, vamos a un sistema de vigas pi, es decir, con lo cual tenemos una primera capa de compresión que nos evita tener que hacer encofrados, pero nos aumenta un poco la cantidad de hormigón, ¿no? Aquí tenemos 25 centímetros de placa pi más 5 centímetros de capa de compresión, que son una sección estructural de 30 con la cantidad de hormigón equivalente a un forjado de 15, ¿no? Lo que es bonito es que esta capa in situ une todo, ¿no? O sea, nos une las jácenas, nos une los pilares, ¿no? Todos los elementos. Es una estructura prefabricada, pero que funciona de manera hiperestática, que también nos ayuda a optimizar las secciones, ¿no? La idea aquí es prefabricar, sobre todo, para usar menor cantidad de hormigón. Aquí vemos un poco la construcción. Y esta idea, ¿no? De que vamos viendo, entonces se dejan todas estas superficies ya vistas, ¿no? Con estas placas pi, ¿no? Que ya veíamos en el interior, ¿no? O estos pilares, ¿no? Que ya son los pilares de fachada prefabricados, ¿no? Y cómo es bonito que cuando acabas la estructura ya prácticamente tienes la fachada acabada, ¿no? Aquí vemos un poco el edificio acabado, que principalmente se muestra como esta estructura que es capaz de marcar el paisaje. Y ahora este es un proyecto, el único, bueno, este es uno que ahora hemos empezado la obra, pero habla de esta idea de compartir. Es una cooperativa de gente mayor en Barcelona y con la desgracia que quieren compartir y les dan 2 edificios, ¿no? O sea, la suerte es que pudimos intentar convencer al ayuntamiento de no hacer parking y usar lo que normalmente se usaría para parking como la zona compartida de las viviendas, con lo cual al final la gente puede o entrar por el sótano cuando quiere compartir o entrar directamente a cada uno de los núcleos cuando quiere ir directamente a su casa, ¿no? Y luego está en Sarriá, ¿no? Con lo cual en Sarriá hay como muchas villas, ¿no? Y hay estas construcciones con arcos, ¿no? Esto nos llevó a intentar, pues, hacer unos sistemas de... Esto se construirá todo con tierra, ¿no? Con todo lo que hemos aprendido en Ibiza. La fachada en este caso será de tierra. Intentamos sacarle provecho al evitar el dintel y a usar el arco como sistema de descarga, ¿no? de una fachada autoportante. Y aquí, o sea, podemos ver la solución convencional al problema, ¿no? Es decir, son viviendas de un dormitorio de 45 metros. Te caben 4 viviendas de 45 metros con tu pasillo, tu escalera, tu ascensor. Este caso no es el habitual porque esto sería sur. Normalmente lo harías al revés, pondrías el núcleo a norte, ¿no? Para mejorar la solidez de estas viviendas, ¿no? Pero en lugar de esto, les planteamos, como era una cooperativa y podíamos hacer procesos participativos, les planteamos que, teniendo en cuenta este problema de la soledad de la gente mayor y que en realidad querían irse a vivir juntos, ¿no? Que si compartían más, a lo mejor les podía salir mejor. Y entonces, en lugar de espacios de 45 metros, les dijimos, si cada uno de vosotros tiene solamente 30 metros cuadrados privativos y cede 15 metros cuadrados a la comunidad, podemos tener 50 metros cuadrados aquí, con lo cual, en lugar de vivir solamente en 45 metros, vais a vivir en 30 más 50, es decir, en 80 metros cuadrados. Y no solo eso, sino que aquí solamente te cabían 4 unidades y aquí te caben 5, ¿no? Este es el poder de compartir. Es decir, cuando compartimos no solamente hay que pensarlo como compartir por necesidad, sino que podemos compartir para soñar todos juntos y tener un futuro mejor, ¿no? Y vivir en más metros, ¿no? No es solo compartimos para vivir en espacios más pequeños, ¿no? O sea, esto va un poco en contra de la vivienda mínima, ¿no? Esta idea
que pasó en el momento moderno de buscar cuál era la unidad mínima para poder resolver un poco los problemas de la vivienda. Pues nosotros la unidad mínima tiene que ser muy grande y tiene que ser compartida, no tiene que ser pequeña, ¿no? Y esto nos permitirá poder pues mejorar los ratios de metro cuadrado por persona sin menospreciar la calidad de vida, ¿no? Bueno, luego pues esto te lleva a esta cosa bonita, ¿no? De que al final pues deciden no tener terrazas en sus espacios privativos. La terraza es un espacio compartido. Esto hace que la terraza tenga sentido orientada a sur, ¿no? Y este sur, ¿no?, que consigue este jardín de invierno, ¿no?, que luego a través de un recuperador de calor en cubierta se va incorporando toda esta energía al interior de las unidades privativas, ¿no? Y esto igual una chimenea solar, ¿no?, que aparece a norte, ¿no?, donde aquí tenemos la vía Augusta, que es una vía muy ruidosa, ¿no?, de la ciudad, y para evitar abrir a la vía Augusta, ¿no?, pues hace este sistema de chimenea solar que hace que este vidrio no se tenga que abrir nunca y podamos tener la ventilación cruzada sin necesidad de abrirnos hacia el ruido, ¿no? Aquí vemos un poco esta construcción, estos lugares privativos que además entre ellos se pueden llegar a conectar de manera que pueden tener cuidados unos de otros. Estos lugares compartidos, estos 50 metros más esta terraza compartida, ¿no?, que es este lugar, ¿no?, que comparten estas 5 personas, ¿no?, esta terraza, ¿no?, que hace que pues, al final vivan en más metros, ¿no? O esta planta baja, ¿no?, este basamento, ¿no?, este lugar enterrado, que en lugar de tener esta sensación de enterrado, pues tiene esta capacidad de subir, ¿no?, conseguir la iluminación, ¿no?, tener esa escala común y tener estos lugares también compartidos a escala del edificio. Y este es los últimos edificios que hemos construido en Mallorca, con la piedra de marés, esta piedra de marés típica que genera estas tapias con vegetaciones detrás. Esta pieza, ¿no?, que nos preocupaba la escala de esta pieza en relación al pueblo, ¿no?, está en el límite del pueblo, pero muy cerca del centro. Y lo primero que decidimos es como dividir la pieza en dos, son 43 viviendas, ¿no?, dividiéndolo en dos piezas, 42 me parece, y que luego le van fragmentando y van ayudando a que se relacione con el entorno, ¿no? O sea, un poco esta división que también genera un jardín y un patio, un mineral, ¿no?, y esta fragmentación, ¿no?, pero siempre con las cubiertas inclinadas, que también ayuda a relacionar el edificio con el paisaje, ¿no?, para fragmentarlo cuando se entrega con la ciudad. Y un poco esta fragmentación, esta división también ayuda a relacionarlo con la topografía, ¿no? Esta pieza se adapta a la calle de abajo, ¿no?, esta otra se adapta a la calle, ¿no?, tiene como una planta de diferencia entre ambas, ¿no? Aquí vemos este jardín o este acceso a través de estas pasarelas, ¿no?, que van a tener la escala de las calles de la ciudad, ¿no?, y van a funcionar como corredores de aire. Aquí vemos un poco esta planta, ¿no?, que entramos por el centro de gravedad, ¿no?, tenemos dos escaleras, ¿no?, cada una responde a uno de estos niveles, ¿no?, y esta pasarela, ¿no?, que tiene viviendas pasantes, ¿no?, en los extremos, ¿no?, y en la zona central con una serie de patios que ayudan a tener esta ventilación cruzada. Y este espacio, ¿no?, que lo que nos interesa es que da forma a este vacío, ¿no?, este vacío que relaciona el jardín con el patio mineral, ¿no? El jardín siempre tiene sol, este siempre tiene sombra y otro, perdona. Y esto genera otra vez un movimiento del aire, ¿no?, y hace que todo este pasillo, esta pasarela, sea otra vez termodinámica y tenga este comportamiento de corredor de aire, ¿no? Aquí vemos un poco esta relación. Este sería este patio mineral, ¿no? Esta planta, ¿no?, que une el jardín con el patio, ¿no?, que tenemos aquí una zona de almacenaje, un segundo acceso que se accede con las bicicletas, parking de bicicletas y unas salas comunes que activan este espacio para la comunidad, que pueden ser salas de juegos, ¿no?, y estas viviendas que se orientan ya hacia el paisaje. Aquí vemos un poco esta entrada, ¿no?, con esta rampa. Estas escaleras, ¿no?, el edificio tiene múltiples recorridos, bucles de dobles circulaciones, ¿no?, estas habitaciones, ¿no?, que son para la comunidad, para juegos principalmente, ¿no?, que activan este espacio del jardín, ¿no?, estas celosías, ¿no?, que también resguardan de la privacidad, y este jardín, ¿no?, que infiltra, ¿no?, el agua de la lluvia, ¿no?, a través de este pozo también existente que cubrimos con piedras para hacer que se vuela seguro, ¿no? Estos jardines, ¿no?, cuando plantamos, pero que luego cuando volvemos, ¿no?,
ya va creciendo esta vegetación, ya empieza a subir por la fachada, ¿no? Esta vegetación caduca que queríamos que ayudara a hacer protección solar en invierno, en verano y no en invierno, ¿no? Y aquí esta relación con la cantera, ¿no? O sea, esto es lo que construimos, la piedra salida de la cantera, ¿no? Que utilizamos como este es el corte hasta el que llega el disco de la cantera, ¿no? Que te genera esta estética que nos parece muy interesante, ¿no? Intentar no buscar la perfección, ¿no? Y entender que el sistema puede salir del material crudo, ¿no? Esta es esta entrada, ¿no? Desde el punto medio, ¿no? Viendo el jardín, estas pasarelas, que son estos corredores, esta vivienda, ¿no? Que se relaciona al exterior desde lugares intermedios, como una celosía o un jardín de invierno, ¿no? Esta celosía que además se abre de manera que la puerta se comparte, ¿no? Se consigue abrir la casa hacia el espacio compartido de la pasarela. Y es esta idea de la celosía que se puede abrir completamente, que la habitación mira a través de la celosía, o el jardín de invierno, que la habitación mira a través del jardín de invierno sin abrir directamente ni hacia el corredor ni hacia la calle, ¿no? Y esta sala, ¿no? Que es como una sala con múltiples esquinas, ¿no? Que para nosotros es muy interesante. Esta sería la vivienda de 2 dormitorios, la de un dormitorio y en la esquina la de 3 dormitorios. Y esta construcción, ¿no? Parecida a lo que hicimos en Ibiza, en este caso usamos un ladrillo cerámico que había en la isla, pero este ladrillo no tenía la densidad para cumplir la ley de masas, ¿no? Y esto nos lleva a rellenarlo con arena, ¿no? O sea, para intentar conseguir esa densidad de los 300 kilos que hablábamos al principio, ¿no? Y luego el resto es muy parecido a Ibiza, ¿no? Sistemas de masa muelle masas, intentando aligerar el forjado, ¿no? Y puliendo directamente el forjado, el pavimento, ¿no? Aquí, bueno, y luego, perdona, para darle una regulación de la humedad se hace un revoco de cal, ¿no? Un revoco de cal proyectado, ¿no? Que te da este acabado, ¿no? Esta relación entre la madera alerce y el revoco de cal. Aquí vemos esta relación con las celosías, los suelos de hormigón, ¿no? La inercia, ¿no? Se trabaja mucho con las inercias, ¿no? Este tipo de proyectos. Aquí tenemos el jardín de invierno. Este es en la vivienda de 3 dormitorios. También este jardín de invierno. Esta fachada, ¿no? de piedra de marés, que es autoportante, ¿no? Sin dinteles, buscando los cortes de la piedra, ¿no? Para que trabaje directamente con arcos de descarga. Aquí vemos esta apertura de las zonas compartidas, estas lamas, ¿no? Que también te cambian esta relación de privacidad con el exterior cuando subes por la escalera, ¿no? Estas calles, ¿no? Estas calles que recuerdan a la anchura de las calles del pueblo, ¿no? Y que te acaban dando esa sensación no de vivienda colectiva, sino de pequeñas unifamiliares, ¿no? Que para nosotros será muy importante cambiarle la escala a este edificio, ¿no? Y luego cuando volvemos, ¿no? Como la gente se apropia de estos espacios, ¿no? Estas celosías, ¿no? Que a través del cambio de pavimento marcan esta territorialidad, ¿no? Pero esta biblioteca que es compartida, cada vecino puede venir y dejar un libro, ¿no? O estos espacios más privativos, pero que salen a la hora de compartir. Ya acabando, os explico un poco lo que tenemos sobre la mesa. Este es un proyecto que estamos haciendo ahora en Costa Rica. Vemos un poco un sistema de habitaciones de 360 por 360 parecido a lo que hicimos en Cornellá, ¿no? En este caso también con este acceso a través de una pasarela, ¿no? Este lugar termodinámico, pero que en cierto momento se vuelve toda una cashba de habitaciones, ¿no? Que nos parece como muy sugerente, con todo un sistema muy complejo de escaleras, ¿no? Que te dan esta imagen, ¿no? Que entendemos que en este clima tropical seguramente la vegetación será más abundante, tenemos que trabajar un poco mejor, ¿no? Y este edificio que ahora estamos cerca de entregar el Ejecutivo, en Montgat, cerca de Barcelona, ¿no? También en el área metropolitana, donde vemos un poco un sistema parecido al sistema de Ibiza, ¿no? Con muros de tierra, habitaciones de 3x4, pero en este caso generando este patio interior, estos espacios compartidos de pasarelas, ¿no? Que se apuesta por toda una renaturalización, que es una de las apuestas que tenemos ahora en el despacho, ¿no? Que van a permitir, al no necesitar estos proyectos, ya no nos piden parking, ¿no? Con lo cual podemos plantar directamente y nos van a permitir poder tener esta nueva relación, ¿no? De mayor biofilia, ¿no? entre los espacios, ¿no? Con la naturaleza. Y bueno, estos lugares sociales con escaleras se conectan los diferentes niveles, ¿no? Y estas viviendas parecidas a las de Ibiza, ¿no? Un poco buscando esta relación entre los muros, ¿no? Y estos jardines de invierno, estas terrazas en el centro de la casa.
Y ya para acabar, esta frase que nos gusta de Eduardo Chillida, ¿no? De siempre, nunca diferente, pero nunca siempre igual. Muchas gracias.